Hola a todos, yo soy Andrea López, patronista y diseñadora, directora de Patercos, y en este vídeo os quiero hablar sobre tejidos. Voy a nombrar dos tejidos que visualmente son diferentes, pero tienen características físicas de caída y a la hora de trabajar muy parecidas. Esto nos va a permitir, digamos, darle a una tipología de prenda más elegante una ocasión de uso más casual. Me explico, me refiero por una parte al crêpe satén, y cuando hablo de crêpe satén me refiero a un crêpe satén tipo charmeuse, es decir, con mucha caída, muy finito y con mucha caída. Aquí tenemos un ejemplo. Fijaros en el movimiento del tejido, como tienen los crêpe saténs, la superficie exterior es satinada. Y nos referimos a esa variedad charmeuse cuando, como digo, es muy finito, muy sedoso. Y por otra parte tenemos el punto de viscosa, punto jersey de composición viscosa. Fijaros también en el movimiento, tengamos en mente la trama de un punto, como cualquier otro punto de algodón o digamos fibras más casuales, el tacto es más áspero, más jugoso, más casual. Sin embargo, ambos tejidos son muy finitos y con un movimiento y un cuerpo muy parecidos. Os quiero enseñar estos dos tejidos juntos porque son fácilmente intercambiables en el tipo de patrones en los que los podemos emplear. Antes que nada, quiero que veáis cómo funcionan ambos tipos de tejido en un patrón de vestido tipo slip dress, tipo lencero. Este primer modelo sería el que se ha confeccionado en crêpe satén. Es el mismo patrón que vais a ver en punto viscosa, la única diferencia es que el largo se ha cortado por encima de la rodilla. Y este es el modelo confeccionado en punto viscosa. Cuando hablamos de un crêpe satén tipo charmeuse de estas características, lo primero que se me viene a la mente es un patrón tipo slip dress, tipo falda al bies, un tipo de patrón que cortando las piezas al bies permite que la prenda quede muy delicada, que se adapte a las curvas del cuerpo, ¿no? Eso nos permite pues a lo mejor omitir pinzas, a la vez costuras y, como digo, darle un aire muy delicado, muy elegante a la prenda. ¿Qué ocurre ante esta situación? Que en sí las prendas, los vestidos, las faldas son muy sencillas, tienen pocas piezas, son sencillas de coser más allá de la dificultad que tiene el utilizar este tipo de tejido que se mueve tanto al bies. La pieza en sí del patrón, si la cosieras en un tejido más estándar, sería súper fácil de coser, ¿vale? No nos olvidemos de la dificultad del propio tejido en sí, pero en sí son piezas sencillas, que funcionan también muy bien pues con drapeados sueltos para que caigan sobre el cuerpo y demás. Pero claro, este tipo de tejidos es muy delicado, tanto así algo le roza a si se te cae algo comiendo, demás, porque se suelen tener que lavar a mano y ya dependiendo de la composición, pues si es sintético o no, pues será más o menos delicado, pero en general lo son. Eso hace que aunque las prendas de por sí puedan tener, pues ya digo, por forma del patrón, porque no tienen tantas florituras y demás, pueden ser perfectas para el día a día, el tipo de tejido a lo mejor nos lo dificulta o no queremos llevar este tipo de tejido, pues ya digo, para quedar una tarde o lo que sea. Y para eso os hago esta similitud entre tejidos, porque utilizando ese mismo tipo de patrones, el punto de viscosa es perfecto también para este tipo de formas, para respetar el movimiento, la caída, el cómo se adapta el tejido al cuerpo. Y recalco en que hablo del punto viscosa.
Si nos vamos ya, por ejemplo, a un punto de algodón, incluso en su variedad fina, suele tener un cuerpo más duro que este tipo de tejido. Utilizando el mismo tipo de patrones, se puede coser de una manera mucho más industrial, utilizando remallado, por ejemplo, el overlock. El tejido es un punto, por lo tanto, tiene, como la mayoría de puntos, tiene elasticidad, lo que quiere decir también que aunque utilicemos el mismo tipo de patrón y la caída quedaría bien y se adaptaría al cuerpo, en zonas donde no hay drapeados, pues podemos entallar un poquito el patrón. Por ejemplo, un punto clave, ¿no?, en cualquier tipo de patrón sería la cintura. Podríamos quitarle unos centímetros extra al contorno de cintura para que la prenda diera un aspecto más entallado, aún respetando toda la caída y toda la silueta general de este tipo de prendas. Y además, al ser un punto, no nos regimos por las reglas de trama y urdimbre de los tejidos estándar, sino que no tenemos bies, el tejido va a ceder a lo ancho, así que podemos cortar los patrones siguiendo lo que sería el recto hilo. Esto hace que al no tener que colocar las piezas en diagonal, pues podemos ahorrar tejido. Y por supuesto, un punto te lo puedes poner, da igual que se manche, se puede lavar en la lavadora. Es un tejido que se puede utilizar mucho más en el día a día. Si te gusta la silueta de este tipo de patrones que os comento, pero como digo, a lo mejor ese otro tejido, un satén, es demasiado para llevarlo, digamos, para darle trote, el punto viscosa nos lo va a permitir. Y aquí terminamos con esta similitud entre tejidos. Básicamente espero que el vídeo os haya dado unas pocas herramientas para que tengáis más capacidad a la hora de tomar decisiones en cuanto al uso de tejidos cuando cosemos. Nos vemos en el próximo vídeo.